Juan Carlos Osorio parece haber rechazado la oferta de renovación del Tri y otras selecciones acechan al colombiano. Lo prudente es entre hoy y mañana, por tardar el fin de semana, seguramente que van a saber todos la decisión nuestra. El América, con todo y lesionado, cierra su pretemporada ante el Manchester United. ¿Deberían ir por un refuerzo más? Analizamos el funcionamiento azulcrema. Y una nueva etapa comienza en la Noria. Peláez ya sentenció que serán los mejores y el sábado en el Estadio Azteca tienen su primera prueba ante el Puebla. Y queremos luchar por el título. Eso es algo que nos hemos metido en la cabeza y queremos empezar con el pie derecho. Se vienen 60 minutos de la mejor polémica en fútbol picante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos. Golazo de Henry Martín y el América le estaba ganando 1-0. Hoy en Arizona el Manchester United. Un remate de cabeza bárbaro del delantero americanista. Buenas noches, Rafa, Alejandro de la Rosa, Dionisio Estrada. Sin embargo, sobre el final del partido, lo terminó empatando el Manchester United. Se la desvían al arquero, aunque me parece que sí tuvo poca reacción, a pesar de la corta distancia podía ser un poquito más. Era Jiménez, ¿no? Porque había arrancado Marchesín. Marchesín lo sacó, varios cambios en la segunda parte, el Piojo le dio entrada a muchos jóvenes, el United también con una mezcla de jóvenes y tipos que estarán siendo algunos titulares ellos la próxima temporada, de algo les sirvió al América, todo bien menos el uniforme espantoso que hoy ha presentado el equipo. Y creo que es generalizado entre el aficionado americanista. ¿Te gustó? Ayer hablabas maravillas del de Chivas, así que... Está bien, pero el del América no. ¿El de Chivas te gustó? De Chivas no, tampoco me vuelve loco. Creo que sí está más bonito, ¿no? Es que el de América sí. El que el Duvalines, exacto. gustó? Sí. Tal vez el de América... No, no me gustó ninguno. A mí me gusta El de Cruz Azul está muy bonito. El segundo de Pumas es bonito. con el remate ese rojo en las medias. América también tiene rojo, pero ¿en qué cabeza cabe meterle en algún lado del uniforme rojo al América? A veces el de Bueno, América siempre pudiera lo tuvo. soportar un poco el otro, el azul, el de visita, pero el amarillo se ve. O sea, es que Ya nos fuimos al finalmente tema es el negocio, ¿no? El negocio, pero... Claro. Si nos ponemos a ver lo que son uniformes de fútbol, pues los retros son los más padres, ¿no? Sí, sin duda. Ya entraremos a detalle de la crítica de moda, de lo que ha sido el funcionamiento de América ante el Manchester United. El tema es que hay una noticia del día que empezó a moverse desde muy temprano en redes sociales y que a estas alturas podemos dar prácticamente por confirmada. Juan Carlos Osorio no seguirá como técnico de la selección mexicana de fútbol. El estratega del Tri hasta hace unas horas, o por lo menos oficialmente hasta este fin de semana, ya llegó a Colombia, lo hizo en Cali y ahí daba las siguientes declaraciones. Primero que todo, y en un proceso cronológico, este fin de semana tenemos que darle una definitiva a nuestros jefes en México. Como siempre lo he expresado, lo he manifestado, estamos eternamente agradecidos con la Federación Mexicana de Fútbol por la oportunidad que nos dio. Ahora, como colombianos, nunca ha sido un secreto para nadie que llegar a las elecciones ha sido al principio un sueño, después le pusimos un proceso y se convirtió en un objetivo de profesional. Y obviamente que como cualquier otro manager, cualquier otro técnico colombiano, la posibilidad de dirigir a una gran selección como la colombiana es inevitable, y como colombiano y obviamente por el amor que le tengo al país sería extraordinario. Entonces yo creo que lo prudente es entre hoy y mañana, por tardar el fin de semana, seguramente que van a saber todos la decisión nuestra y a partir de ahí obviamente que ya será la decisión de otras personas. Da la impresión de que no son palabras de un técnico que planea seguir con el contrato que lo vincula a la selección mexicana de fútbol. Ricardo Mayorga en la línea telefónica de Fútbol Picante, un hombre cercano a Juan Carlos Osorio y eso lo sabemos, Ricardo, y por eso la pregunta es directa. ¿Sigue siendo Osorio el técnico de la selección mexicana de fútbol en este momento, 11:05 de la noche de este jueves? A ver, Ricardo, querido, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, por lo que usted oyó y por lo que yo oí, y no solo en esa declaración, porque
Es más, tuve la coyuntura y la coincidencia que mientras realizábamos el consejo de redacción de Jorge Ramos y su banda, y le habíamos preguntado pues internamente al profe qué iba a pasar porque queríamos conocer la noticia, me responde, le pregunto y me dice exactamente como ustedes lo acaban de oír en las declaraciones del diario el País de Cali. De la misma manera me contestó y me estuvo hablando un rato más, además de algunas otras cosas, y con base en ello sacamos la misma conclusión, es decir, hay un respeto a la fuente de parte mía como respeto de él a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol para que ellos primero sean los conocedores de la noticia que él les va a entregar, pero salvo que haya un accidente que no creo, por lo que creo conocer a Juan Carlos y por la forma en cómo se expresó públicamente en el aeropuerto Bolívar Aragón de Cali, caso juzgado, caso terminado y caso concluido. No creo que haya cambio de actitud, ni de noticia, ni de modificación a lo que ya hemos venido entregando. Hace mucho rato hemos estado detrás de ello y de tratar de conocer lo que quiere el técnico y para dónde quiere, y conocimos primero la oferta de la Federación Mexicana, de la propuesta que tenía para el próximo ciclo por los 4 años, con el manejo de las selecciones nacionales en general, y la decisión ahora de Juan Carlos, que una vez haga oficial vamos a saber que esto que declara es exactamente lo que nosotros también interpretamos y leímos del técnico, por la forma como se expresa y por la forma como ya aparece, todo lo miran en pretérito, por la forma como dice, queremos agradecerle a la Federación Mexicana la oportunidad que nos dio. Cuando a mí me dijo esa frase, ya entendí perfectamente que era caso cerrado y que el ciclo de Juan Carlos se cerró con la selección mexicana, Ricardo. Al buen entendedor, pocas palabras. Tocayo, ¿cuál habría sido la principal decisión por la que Juan Carlos Osorio no renueva con Federación Mexicana de Fútbol? Para mí, por las cosas que he podido tratar de hablar con él directamente, son estrictamente deportivas, ¿no? Las hemos venido hablando hoy José del Valle, justamente Jorge Ramos y su banda, hace una recopilación de instancias y circunstancias, la carencia de jugadores de primer nivel en las grandes ligas, en los primeros equipos del fútbol mexicano, la manera como se manejan los espacios y los tiempos dentro del mismo fútbol mexicano para lo que él pretende. Osorio es un técnico de día a día, es un técnico de querer trabajar, yo sé que hay una cantidad de acepciones de orden semántico en lo futbolístico. Él es más entrenador que director técnico. Él es más hombre del día a día, de trabajar en la cancha, de estar en el día a día con los jugadores. Y eso es lo que quizá él pretendía, y por lo que yo leo en sus palabras a veces, creo que no había mucha voluntad de los equipos del fútbol mexicano para querer prestar jugadores, y es entendible también lo de los equipos del fútbol mexicano. Eso es un negocio, cada quien mira su negocio para donde lo necesita, le conviene, y obviamente tener que andar prestando en microciclos a jugadores, eso no es bueno para los equipos. Entonces ahí hay un desencuentro de intenciones y de planteamientos y de ideas de trabajo. Sé por lo que le pregunté la razón y me dice estrictamente deportiva. Jugadores de primer nivel, muchos tiempos que estén en el fútbol europeo, jugadores de más alta competencia, tiempos de trabajo con los jugadores de la selección, poder desarrollar una cantidad de metodologías que parece ser que no hay tiempo suficiente para desarrollarlos cuando se es seleccionador. Pero ¿lo crees, Ricardo? Principal. ¿Lo crees? Porque, a ver... Creo esa parte, pero creo que también hay otras cosas que no las ha dicho. Sí, porque no sé qué tanto es el entorno, porque si es realmente deportivo y que quiere trabajar en el día a día, descartamos entonces que vaya a tomar alguna selección y va a dirigir entonces algún club. Y yo tengo entendido que tiene ofertas de Egipto, de Corea, de Estados Unidos, equipos que tampoco tienen futbolistas en equipos élite, en ligas también de primer nivel. Entonces, ¿cuál es realmente el fondo, la razón de Juan Carlos Osorio? ¿Sí le creemos que es el tema deportivo o es todo el entorno ya turbio, bastante complejo para él, cancha y extracancha que se había formado y en donde ya no está cómodo y prefiere dar un paso al costado y buscar alguna otra opción, incluso alguna selección, insisto, que pueda no tener futbolistas de primer nivel? Sí, es posible. Yo no sé si él vaya a aceptar ofertas de Egipto, Alex, de Egipto, de Corea, no lo sé, no sé cómo estará el tema. Quizás más adelante podamos hablar un poco más largo con él y lograr sacar algunas cosas en conclusiones y un poco más en frío de lo que es la realidad. Pero, a ver, a mí se me ocurre que lo que nos dijo desde el estrictamente deportivo es verdad, pero para mí esto no lo he hablado con él y estaría simplemente pasando de una información a una opinión.
ya, es decir, dividamos lo que es la noticia y digamos lo que es la opinión. Y en la opinión yo creo que sí se deben sumar una serie de elementos adicionales. Él es un hombre que permea mucho el tema de la crítica, no lo permite porque no lee, no escucha, no ve, ha sido histórica y tradicionalmente igual por los equipos que ha pasado, procura aislarse mucho, su entorno a veces le filtra algunas cosas, pero él prefiere aislarse porque aprendió en las metodologías de donde ha estudiado que ese tipo de cosas uno dice siempre de valiente y de varón. No, a mí no me afectan porque yo estoy muy hecho y muy recto, pero que terminan, todos tenemos sentimientos, sensibilidad, maneras de percibir las cosas y fortalezas o debilidades desde lo mental. Entonces, esas cosas alteran. Pues para evitar que lo alteren, conozco cómo es él hasta ese punto, de querer alejarse de cualquier tipo de críticas. Pero cuando las cosas permean ya la vida íntima, la vida particular, la vida familiar, yo creo, es que lo que le digo es más opinión que información. Yo creo que sí hay cosas por las que él tendría todo el derecho a decirle no a México, cuando ya se toca relaciones personales, cuando se toca a su familia, cuando se le agrede a la persona en los aeropuertos, no en este preciso momento, porque parecía que el resultado de Alemania generaba una reconciliación entre el efecto público y el manejo que a veces le dimos desde los medios un poco procasio, un poco crudo con el técnico. Obviamente esas cosas yo creo que pudieron incidir. No lo va a decir nunca, estoy seguro que jamás va a decir eso, pero creo que pudieron incidir. Gracias, Tocayo, te mandamos abrazo y estamos pendientes entonces de que se confirme. Estamos en el mismo canal. Juan Carlos Osorio ha dejado de ser técnico de la Selección Mexicana de Fútbol y en las próximas horas será oficial el anuncio. Un abrazo y buenas noches. Un abrazo para todos y muchos éxitos. ¿Lo entendemos todos así? ¿Alguien entendió otra cosa o cree que hay una posibilidad, por mínimo que sea, de que se quede en selección? No, para mí ninguna. Y creo que lo más sano para Osorio, que fue maltratado. O sea, finalmente, de acuerdo a resultados, si tú te pones a ver en porcentaje, claro, todo el mundo se va a centrar en el resultado con Chile, el resultado con Alemania. Sí, los torneos después de lo sucedido oficiales en el Mundial frente a Alemania. Bueno, los resultados lo ponen por encima de todos los técnicos anteriores de selección. Ahora, siempre tuvo la negativa. ¿Que por qué se gestó? Yo creo que primero por haber sido yo creo que demasiado transparente con la prensa, que no tenía ni que haberlo hecho. O sea, tú no tienes por qué decirle a los medios de comunicación que vas a hacer rotaciones. Lo que tú vas a hacer internamente con tu equipo te corresponde a ti y punto. Y los demás que hablen después de que tú lleves a cabo las cosas que tú tienes en mente. No tienes por qué anunciarle y proporcionarle a los medios de comunicación la manera o la forma o el estilo que tú tienes para trabajar. Y luego el resultado de Chile lo mató. Ese lo marcó y no se pudo ese lo marcó ese y estigma, nunca Yo lo se aceptó, pudo. Yo aquí creo que hay que No, ser... por eso, pero Rafa, para qué, yo creo que es sano para él, hacerse a un lado por y todo para el entorno. fútbol mexicano. Sí, yo acá, y entendiendo que no hay otro tipo con, no sé si mejor o peor que los anteriores, pero sí muy distinto. En las conferencias normalmente trataba de llevar el diálogo hacia cosas de cancha. De fútbol, muy de fútbol. Después muchos decían que rollos, que sermones, etcétera, pero lo intentó, al menos algo a lo que no estamos acostumbrados. Ahora, yo veo cosas a favor en el tema resultados, en el tema metodología, que se murió con la suya, y veo también no tan a favor. Decía Rafa que en resultados bien, en efectividad bien, pero tampoco le dio un avance ni un progreso al fútbol mexicano. Claro, O sea, no llegó a otro lado, no juega el equipo hoy. No, espérame, como un estilo que quiere la agradara. afición. Exacto. Que agradara. ¿No recuerdas 2, 3 partidos completos Pero que digas, espérame. este es? Entonces hay cosas buenas, pero cosas no tan buenas. Eliminatorias había sido un petardo México. Y México, el Mundial anterior, lo Tampoco rescata. son tan complejas, Ojo, Rafa. lo siguen siendo el Mundial bastante accesibles. las El eliminatorias. Mundial anterior, México en el Azteca no ganó un partido. Pero por el tema del técnico, Espérame, Rafa, no, por el no, tema no, de que por la lo que generación de quiero futbolistas... contra Panamá. se relajó el no, futbolista espérame. y terminó por... No, bueno, por pero sufrir muchísimo no para decían que esta era clasificar la en otros mejor niveles de generación en la historia. Bueno, y lo comprobó 4 ver, años después. 4 años después Pero caminando espérame. avanzó. No. Señal de que fue un accidente Dando lo de un partido 2014. espléndido, el mejor que ha ofrecido en una Copa del Mundo, en mi opinión, contra Alemania. Pero da la vuelta, o sea,
Aquí nos trata de dar un buen partido, aquí se trata de ser consistente. Pero Rafa, si y viene otro demostrar- técnico también espérame, puede clasificar a México permíteme. como primero del hexagonal, ¿eh? Espérame, No y porque de sea darle un Osorio o algún crecimiento otro. al fútbol mexicano. El fútbol mexicano, el problema del estancamiento del fútbol mexicano no pasa por los técnicos, porque Osorio es un buen técnico, a pesar de que hay muchos que por el hecho de ser colombiano lo han, digo, la verdad lo crucificaron. Algunos por la nacionalidad, otros no, ¿eh? No, no, Otros no, con- no, espérame. Y me ha tocado escuchar gente que con argumentos y con una idea que ellos tenían, es muy aceptable estoy de la acuerdo crítica, ¿no? y te puedo dar los míos y considero ser una gente, la verdad que he tenido la oportunidad de dirigir y me doy cuenta de ciertas cosas, nunca poniéndome o anteponiéndome a la capacidad de Osorio, porque mis respetos para todo lo documentado y los conocimientos que tiene, lo preparado que está. Ahora, el fútbol mexicano, perdóname, pero no está en altos niveles, ¿eh? O sea, vamos a ser realistas. No. Nuestro Es un nivel regular. de fútbol, y lo ves en el fútbol, el campeonato nacional, que siguen pensando que la liguilla y que te ofrece grandes cosas y que qué maravilla. Y que... No, Pero espérame. es que entonces, Rafa, el No, no, próximo no, técnico, la no realidad- importa quién sea. Espérame. Porque si el objetivo único y final es clasificar a México al Mundial, como si dirige un Bueno, mexicano, un por eso. extranjero, un chaparrito, A un ver, gordito, ¿para qué? cualquiera lo va a meter, va a pasar a pero octavos ¿para y qué de lo ahí se traen? va a quedar ¿Para el qué lo fútbol traen? mexicano. Necesitan traer a alguien que dé el siguiente paso. Espérame, el único. Y tampoco pudo Osorio, ¿eh? Espérame, el Tampoco único pudo. técnico y que no trabajaras tú en los medios todavía, ninguno de ustedes, ¿eh? Que cambió la mentalidad del futbolista mexicano fue Menotti. Pero ya no puede ningún otro dar el siguiente y, paso. y Rafa, lo no echaron puede de ser. Espérame. Alguno tendrá que darlo. Espérame, contrataron a Erickson. No, la contra en el fútbol mexicano, Alex, entiéndeme, es muy, muy complicada para el que viene de fuera, ¿eh? La contra espérame. Erickson, Rafa, Erickson. Pero espérame, Erickson se tiró no fue unas técnico. vacaciones. A ver, no fue técnico de élite. No, pero en México no vino a trabajar. Pero, En México no vino a ver, trabajar. ¿qué? Le faltó seriedad a Espérame. Sueco, le faltó Sí, seriedad en el sí, compromiso. No, por ser élite, por ser top. Espérame, pero ¿y qué, a qué los lleva? ¿Cómo? O sea, la forma de manejarse de los directivos en México, la contratación de alguien, las exigencias, ¿a qué corresponden? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el objetivo que hay que Clasificar al buscar? Mundial, nada más. Eso. Y es cada 4 años. Entonces, no son mayores, ¿sabes qué? Le No- permiten pero al que entonces viene el de que fuera venga- relajarse. no te compliques, no busques a alguien de fuera. Ahora, justo En con el México, tema. en México, por la forma de ser del mexicano, el técnico que viene de fuera no es bien visto. Le va a Punto. costar trabajo. Dionisio Nada Estrada. más para cerrar un- Ay, bueno, adelante. Bueno, no sé, a lo mejor. No, era te el iba a tema. decir porque hay información respecto a eso. ¿Y ahora qué para la selección? Ahora, Pero- más allá de ir con la información, también hace unos días Juan Carlos Osorio con David Faitelson le expuso algunos ahora diagnósticos. los recordamos, sí, ahora los tenemos listos Porque- y los recordamos, esos puntos de Juan Carlos Osorio o puntos que trascendieron, que supimos, que aquí compartimos en Fútbol Picante. ¿Cuál y de todos que tenía estos que ver puntos? con estas Claro. ideas, puntos de Juan Carlos Osorio? Pero ¿cuál de todos estos puntos, que son varios, realmente son los que terminan afectando la decisión de Es que, Osorio ¿cuáles se cumplen? para no quedarse? El uno no se cumple. La mejor decisión debe ser por el fútbol mexicano. No, no es cierto. Eso no se va a cumplir porque la mejor decisión va a ser para las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Está relacionado con aspectos deportivos, competencia local, competencia internacional. Nacional no hay nada, en Libertadores, Copa América, más allá de que En la aparezca- competencia local, por distintas razones, Juan Carlos Osorio decidió hace rato Ahora, tienes no vivir limitantes. y por tanto no seguir el torneo local como uno pensaría que tendría que hacer otro punto con el cual no estaría de nacional. acuerdo, ¿no? Así que ya a partir de ahí, bueno, nos cambiaron antes, pero bueno, seguimos repasando parte de esos puntos. México puede controlar cualquier juego con táctica. ¿Esa manera de pregunta o...? Estas No, eran que ideas. él O piensa, él está diciendo que México no puede. Estos son No, cientos sí, diagnósticos México que puede. él logró concluir. Ahora, después de la eliminación. contra Brasil, ni táctica ni estrategia. Al final la materia prima y los tipos con talento y diferentes y elite Alex, te terminan y antes resolviendo. y pero te contra sin terminan duda. Suecia, y antes contra ¿sabes? Suecia, porque el de Brasil lo podías presupuestar, A ver, pero que ese espérame, partido se iba a pero- perder. Pero pero la clave espérame. está en el de Suecia. Pero porque son mejores. Lo de Suecia sí está para considerarlo. El de Suecia lo podemos para debatir, analizar. Rafa. Bueno, bueno, no estabas, no compartimos en Rusia, pero todavía estabas, ¿no, Alex? Sí, sí. A los 15 minutos tenía que haber ajustado. hizo. Ahí no ajustó. Y por Es eso es una debatible. responsabilidad del técnico. Dice Alex, ¿se terminó muriendo con la suya? Sí, No, casi todo el no, tiempo. muy ¿Por qué relacionado. sería
decidió cambiar la suya y le metieron 3. Y otros es la peor derrota en la historia de selecciones nacionales en 40 años No, de pero Copas del Mundo. aparte las formas, ¿no? Le metieron 3, pero deberían de haberle metido 6. No, ¿Estás de acuerdo? y simplemente destacar de estos puntos donde él dice el jugador debe de estar en clubes top y debe jugar además. Esa es la clave. Eso es importante, tener competencia en el día a día A ver, y competencia a ver. también semana a semana. Vamos a De hacer acuerdo, pausa, la perfecto. primera, y lo Ahora, retomamos, Rafa, porque hay que hacer la primera ¿dónde pausa en van a fútbol estar picante, en porque si no, clubes no nos top? va a dar. Hay que retomar también ese queda. tema en algún Dime momento. cuál. Eso no se queda. ¿Cuánto va a cambiar la realidad que tuvieron los futbolistas mexicanos en Europa la temporada pasada en este nuevo torneo? ¿Por qué va a cambiar? Si es que va a cambiar. Además, ¿quién se perfila como favorito de los federativos mexicanos? Todo esto al volver a Fútbol Picante.